Buenas tardes, mi nombre es Israel Padilla Romero del grupo 606 del CECITEM plantel Chicoluapan, o mejor conocido Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, y el tema en que vamos a hablar son las elecciones de vida. Los nombres de los integrantes son los siguientes: Jorge Jaramillo Becerril Villanueva, Oswil Leal Rodríguez, Padilla Romero Israel. Y vamos con una pequeña introducción. ¿Qué es la introducción? Vamos a hablar de los temas de medidas de dispersión y medidas de forma. Por ejemplo, en el campo de la estadística es fundamental no resumir la información en términos de medida de tendencia, como las medidas de la media, la moda y entre más, sino también comprender la variedad, la forma y las reacciones entre más datos. Así es que vamos a dar un pequeño contexto de qué es la medida de dispersión. La medida de dispersión cuantifica la variedad o el grado de dispersión de los datos alrededor de una medida central. Estas medidas son esenciales para entender cuán dispersión están los datos, lo que permite evaluar la consistencia y la fiabilidad de las observaciones. Las principales medidas de dispersión son rango, varianza y desviación estándar. Y vamos a hablar de las medidas de forma. Las medidas de forma describen la distribución de los datos en términos de su simetría y su puntuabilidad, concentración de datos alrededor de la media. Estas son medias que incluyen consciente de asimetría y Curtius. Y también existen medidas de correlación. Las medidas de correlación evalúan la relación entre dos variables. Una de las medidas más comunes conscientes de correlación de persuasión y aplicación de datos agrupados y no agrupados. La dispersión, forma, correlación pueden aplicarse tanto a los datos no agrupados como a los datos agrupados. Los datos no agrupados son listas de observaciones individuales, mientras que los datos agrupados son distribuciones de frecuencia que organizan las observaciones en intervalos o categorías. Buenas tardes, soy Leo Rodríguez Oswi. Voy a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tienen rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto. El ejemplo de aplicación de datos no agrupados. La lista de notas son 55, 60, 70, 85, 90. El valor máximo es 90, el valor mínimo es 55. Esto llega a restar. El rango es 90 menos los 55 igual a 40. Es de lo que aplicaciones y datos agrupados. Los intervalos o las preguntas estas son. Los intervalos son 50 al 60, 61 al 70, del 71 al 80, 81 al 90. El valor máximo son 90, valor mínimo son 50. El rango es de 40, 90 menos 50 es 40. Esto es el rango. La varianza. La definición de la varianza mide la dispersión de los datos respecto a la medida, es decir, cuánto varían los datos entre sí. La fórmula de datos no agrupados es la que se muestra. La fórmula de datos no agrupados es también la que se muestra. Aplicación de datos no agrupados, lista de notas 55, 60, 70, 85 y 90. Medida son 72. El cálculo pues es todo eso, que es no pues que no. Desviación estándar. Definición. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variación. Proporciona una medida de la dispersión de los datos en la misma unidad de datos originales. La fórmula en la que se puede mostrar aplicación de datos no agrupados con un ejemplo. Todos al la raíz cuadrada, que es 14.37. Continuación de ejemplo del anterior igual. Aplicación de datos agrupados. Es lo mismo. Se podría decir que pues el resultado es 11.69. De formas. Tenemos el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría mide la asimetría de la distribución de los datos.
Un valor positivo indica una asimetría hacia la derecha. Un valor negativo indica una asimetría hacia la izquierda y un valor cercano a cero indica una distribución simétrica. La fórmula es la que se muestra en pantalla. Aplicación en datos no agrupados sería la lista de notas 55, 60, 70, 85, 90 y calcular Y1 implica una serie de cálculos basados en la media y varianza obtenidas. Su aplicación en datos agrupados es similar al caso no agrupado, pero considerando frecuencias. Y la otra es la kurtosis. La kurtosis mide la puntualidad de la distribución de los datos. Un valor positivo indica una distribución con colas más pesadas y un pico más alto, mientras que un valor negativo indica una distribución con colas más ligeras y un pico más bajo. La fórmula es la que se muestra en pantalla y su aplicación en datos no agrupados y agrupados es similar al cálculo del coeficiente de asimetría con énfasis en el cuarto momento central. Y para la medida de correlación tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Su valor oscila entre -1 y 1. Un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 indica una correlación negativa perfecta y 0 indica ninguna correlación. La fórmula es la que se muestra en pantalla. Sus aplicaciones en datos agrupados son lista de notas de matemáticas 55, 60, 70, 85, 90, lista de notas de ciencias 50, 65, 70, 80, 85. Calcular Y implica obtener las medidas de ambas series de datos y aplicar la fórmula. Aplicación de datos no agrupados es similar al caso no agrupado, pero en datos agrupados es similar al caso no agrupado, pero considerando las frecuencias en cada intervalo de datos. En conclusión, las medidas de dispersión, forma y correlación son herramientas estadísticas fundamentales que permiten un análisis más profundo y detallado de los datos. Estas medidas no solo complementan las medidas de tendencia central, sino que también proporcionan una comprensión integral de la variabilidad, la dispersión y las relaciones entre los datos. En definitiva, el dominio de estas estadísticas es crucial para cualquier análisis cuantitativo, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones basada en datos y fomentando una comprensión más profunda y precisa de la información disponible.